Pasamos ahora a hacer una visión crítica del pietismo. El pietismo hizo confusión entre la justificación y santificación. Al definir el pietismo no se debe confundir con la piedad, que debe ser la meta de todos los cristianos de todos los tiempos. Cualquier movimiento que añada el ismo a su nombre es el resultado de una reacción contra un estado de cosas que se ha vuelto intolerable. Esto es verdad para el pietismo, que fue una reacción a la indiferencia espiritual, a la mundanería y una falta general de verdadera piedad que había infectado a la iglesia luterana en Alemania en el siglo XVII. En 1675 Spinner publicó su Pia Desideria, y pocos libros han ejercido mayor influencia en la historia posterior de la iglesia, algo comparable solo a las 95 tesis de Lutero. Y algunos puntos de esta Pia Desideria son: mayor uso de la palabra de Dios, atención al establecimiento y ejercicio del sacerdocio universal de los creyentes. La fe debe ponerse en acción porque no es suficiente tener conocimiento, y el cristianismo consiste más bien en la práctica. Tener cuidado de cómo nos comportamos en las controversias religiosas. En las escuelas y universidades debe prestarse atención al desarrollo moral y a la formación moral de los futuros pastores. Los estudiantes ministeriales deben ser enseñados a predicar sermones dirigidos al corazón y dirigidos hacia la vida de sus oyentes. Las propuestas de Spinner fueron al principio recibidas favorablemente por la mayoría de la gente, y se identifican tres factores para que hubiera esta buena recepción. Primero, el factor devastador de la guerra de los 30 años sobre la moralidad del pueblo. Los edificios de Alemania estaban en ruinas, los campos estaban asfixiados por las malas hierbas, y un sinnúmero de personas, muchos de ellos huérfanos, vagaban saqueando y matando por un bocado para comer. La iglesia, controlada por el Estado, y el ortodoxismo. Pastores y los feligreses podrían haber confundido el conocimiento intelectual de una doctrina sistematizada como si fuera la fe. Un intelectualismo religioso comenzó a controlar muchos salones y púlpitos luteranos. En este contexto se entiende que muchos luteranos ortodoxos darían la bienvenida a las reformas de Spinner. Se hizo evidente lo que Spinner quería lograr y la resistencia creció. Una de las cosas más polémicas y que más crítica recibió fue la introducción de las Collegia Pietatis, que eran la reunión de los piadosos, reuniones privadas de los mejores miembros de las congregaciones con el propósito de estudiar la Biblia y la edificación mutua. Se esperaba que estas reuniones alrededor de la palabra de Dios iban a crear personas temerosas de Dios en las iglesias estatales y serían como levadura para mejorar las condiciones en las iglesias. Pero estas pequeñas iglesias, eclesiola y eclesia, dentro de la iglesia, causaron todo tipo de problemas, pues los miembros de estos grupos comenzaron a considerarse mejores que los demás. En lugar de trabajar como fermento para promover la ética y la moral, se volvieron perturbadores, dividiendo las iglesias a medida que se separaban de las que consideraban no convertidas o de los cristianos de segunda clase. Más tarde los pietistas intentaron clasificar a las personas de acuerdo con su crecimiento espiritual. Y de ahí viene un poco la cuestión después que se utiliza mucho hasta hoy día: el creyente carnal y el creyente espiritual. Frank se convirtió en profesor en la Universidad de Halle. Una de sus contribuciones fue su experiencia de conversión mientras trabajaba en un sermón. Él había sido requerido para predicar en Juan 20:31 y él quería presentar la distinción entre la fe viva y una fe construida sobre la autoridad y la costumbre, lo que lo llevó a examinar su propia condición interior
bajo la verdad de Dios y la confiabilidad de la Biblia. En medio de la profunda crisis existencial y en oraciones, se sintió renacer. Había experimentado personalmente el punto central de todo pensamiento piadoso y aspiración, el renacimiento, el nuevo nacimiento. Cayó de rodillas y dio gracias a Dios como nunca lo había hecho en toda su vida. El pietismo tiene numerosas características que lo identifican. La orden luterana de servicio comenzó a ser considerada como una reliquia de los tiempos de la pre-reforma y se criticó las oraciones leídas, prefiriendo las oraciones espontáneas, en donde podría haber la libre manifestación de un corazón devoto. Los himnos del Evangelio sentimental reemplazaron los himnos luteranos confesionales. La confesión privada y la absolución por parte del pastor tuvo la oposición, ya que se presuponía un juicio sobre el verdadero arrepentimiento de una persona. La silla confesional es la silla del diablo, lo decían. La absolución pública en los cultos también no le caía bien al pietismo. Los grupos de estudio bíblico y de oración resultaron en un descuido de la importancia del servicio regular de adoración. Todo lo que no contribuía a la edificación espiritual se clasificó como perjudicial: teatro, baile, juegos de cartas, deportes, magia y todo lo demás. Estos fueron condenados como pecados y eran mal vistos como indignos para una piadosa alma. Los estudios seculares eran despreciados y la escuela parroquial consistía en hasta 6 horas de instrucción religiosa. Se hizo hincapié en la confirmación del bautismo en la medida en que todo niño bautizado era visto como habiendo caído del estadio de gracia bautismal y que necesitaba esta promesa consciente por parte del individuo como una conclusión de la eficacia de este pacto. El unionismo y el entusiasmo florecieron. Pronto se hicieron evidentes en toda parte que, si la piedad personal era de suma importancia, las diferencias doctrinales eran secundarias. El pietismo tuvo 187 niños en el orfanato de Frank, 2,000 o más estudiantes matriculados en la Universidad de Halle en el momento de la muerte de Zinzendorf. Numerosas instituciones caritativas y educativas que fundó y que rechazó el apoyo estatal. El resurgimiento del espíritu misionero que hizo que salieran de Halle a todas las partes del mundo con un celo por las misiones, no solo ministros del Evangelio, sino hombres de todas las profesiones. El mismo Zinzendorf dio sus propiedades en un ejemplo notable de sacrificio. La verdadera diferencia distintiva entre el luteranismo confesional y el pietismo es el objetivismo religioso en oposición al subjetivismo religioso. El subjetivismo se manifiesta principalmente en la confusión entre la justificación y la santificación. Spener creía que la reforma de Lutero en el campo de la doctrina necesitaba completarse con una reforma en el campo de la vida cristiana. En su celo por lograr este objetivo, Spener perdió de vista un principio básico: el hecho de que el hombre no encuentra en sí mismo, sino fuera de sí, en el Evangelio y los sacramentos, la garantía de que es hijo de Dios y heredero de la eterna salvación. En lugar de los medios de gracia, el pietista mira la experiencia emocional personal. La doctrina de la justificación fue para Lutero lo que Jesús ha hecho por nosotros. La enseñanza de las Escrituras es que Dios amó este mundo de pecadores, que envió a su Hijo para ser nuestro sustituto, para sufrir y morir en nuestro lugar. El pietismo cambió el énfasis de lo que Cristo ha hecho por nosotros a lo que Cristo hace en nosotros. La vida santa se enfatiza en lugar del perdón de los pecados.
La teología y la práctica se centran en la santificación en lugar de la justificación. Con el cambio hacia la santificación y las buenas obras, vienen también el legalismo y la confusión de la santificación y la justificación. Spener dijo: como la fe que nos justifica y santifica es inseparable de las buenas obras, así nadie será justificado más que aquellos que están empeñados en la santificación. Con esto, Spener hace que la justificación dependa de la santificación. Y acá un poco de salvación por las obras. La confusión entre justificación y santificación conduce a el uso de la ley en legalismo. Los evangélicos tienden a usar la ley para frenar los pecados de la sociedad en lugar de convencer a los oyentes de su propia pecaminosidad. Tal predicación tiende a convertir a las personas en fariseos. Muchos evangélicos se establecen a sí mismos y a sus oyentes como criterio para evaluar a los débiles de la fe. Yo soy la medida de la espiritualidad de los demás. Yo soy el ejemplo para todos. Le gusta hablar yo y casi siempre yo, por ejemplo. La única manera de promover buenas obras a los ojos del Señor es promover la fe. La Biblia enseña que el amor es el cumplimiento de la ley. La ley nos manda amar, pero no puede producir amor en nuestras vidas. El Evangelio es el mensaje del amor perdonador de Dios por los pecadores. Amamos porque Él nos amó primero. Cuando el pecador se da cuenta de que en Jesús todos sus pecados son perdonados, su corazón desbordará automáticamente de amor y deseo de agradecer a Dios que le ha mostrado tanta misericordia. Muchos fracasan en abordar la negación del pecado original. Debido a esto, se niegan a ver la total depravación del ser humano. Muchos muestran confusión sobre el hecho de que un cristiano es al mismo tiempo un santo y un pecador. Por lo tanto, pueden fácilmente tener un optimismo poco realista para la santificación que bordea al perfeccionismo, sin la lucha entre el viejo Adán y el nuevo hombre en Cristo Jesús. El evangelio pietista de Spener retira el énfasis de las verdades de la palabra y las pone en la experiencia subjetiva. Deja un sistema teocéntrico y propone un sistema antropocéntrico, centrado en el hombre. Se preocupa por lo que Dios hace en nosotros y no lo que Dios ha hecho por nosotros. Hay una negación de la justicia objetiva o universal, el hecho de que Dios declaró inocente a todo el hombre cuando Jesucristo murió en la cruz. Ser nacido de nuevo es más importante que la justificación, y la doctrina de la regeneración es sinérgica. Dios hace su parte y el ser humano hace su parte en la obra. La iglesia deja de ser donde se proclama el evangelio para ser donde las personas están viviendo correctamente. Es el ayuntamiento de los santos. Otro error es que los nuevos evangélicos, así como el pietismo, tratan de hacer visible a la iglesia invisible. La iglesia es invisible porque contiene solo creyentes y no puede mirar el corazón de nada para ver si realmente uno es creyente o no. No podemos ver la iglesia, pero sabemos que está presente siempre, donde quiera que se proclame el evangelio. Los pietistas quieren determinar quién es un verdadero creyente y quién no está viviendo según un patrón de comportamiento externo determinado por los pietistas. En 1978, 2 estudios realizados por el Instituto para el Crecimiento de la Iglesia indicaron que la evangelización de masas al estilo de Billy Graham y Luis Palau y otro Gigi Ávila no es una manera efectiva de promover el aumento de la membresía de la Iglesia. De los cientos de miles de decisiones por Cristo registradas por el Campus Crusade, 97 de cada 100 que se decidieron nunca fueron incorporados a una iglesia.
Frank estaría orgulloso del concepto de los nuevos evangélicos de que hay tres tipos de personas en este mundo: los paganos, los cristianos carnales y los cristianos llenos del Espíritu. Esto también es parte de la confusión de la justificación y la santificación, única en la terminología con los nuevos evangélicos. Esta terminología trata de abordar el problema del viejo hombre y del hombre nuevo con el hecho de que todavía nos aferramos a esta bestia vieja heredada del padre Adán. Sabemos que la vida cristiana implica la búsqueda en el poder de Dios y por la motivación del Evangelio para ahogar al viejo Adán. El arrepentimiento debe ser diario para caminar en novedad de vida. En esta lucha un cristiano es más fuerte que otro en su vida privada. Uno ha alcanzado un nivel más alto de santificación que otro. Uno es más ansioso de testimonio, es más diligente en la oración, es más liberal en sus ofrendas al Señor, es mucho más útil a su vecino. Y no hay una única espiritualidad que se aplique a todos igualmente. La espiritualidad es una experiencia individual y cada cual la vive plenamente según sus habilidades físicas, mentales, según sus dones. Y así se vive la espiritualidad. Vean que hay cualquier cantidad de cosas acá para pensar. Y creo que cuando ustedes estaban oyendo estas cosas todas, percibieron que probablemente usted tiene mucho del pietismo, pero también probablemente tiene algunos de los trazos deteriorados de este pietismo. Y una de ellas es esta cuestión de clasificar a los otros según su concepto personal de lo que es espiritual y quién es carnal y quién es espiritual. Que este tema, que lo vamos a abordar un poco más adelante también, ahora cuando vamos a estudiar la historia de la hermandad, se nos haga percibir y corregir cosas que en nuestra vida no están bien y que a lo largo de la historia se ha mostrado como algo, yo diría así, problemático. Que Dios los bendiga.